Muy, pero muy buenas tardes. Te saludo, Salvador Frausto, que apareces aquí en primerísimo lugar, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, Jorge, un gustazo arrancar la semana con ustedes y con la audiencia. Gracias. Jorge Meléndez, reportero, periodista y director de Periodistas Unidos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ti, a Salvador, que nos falló la vez pasada, pero que está ahí, ahora sin barba pintada, y un reconocimiento a Julio Astillero, que fue a una mañanera, habló sobre la del Corcovado, que iba supuestamente a comprar cientos de hectáreas el señor Salinas Pliego, y los trabajadores salieron y corrieron a los abogados de Salinas Pliego. Qué bueno, porque es ir destruyendo poco a poco las tierras, la economía y la cuestión hídrica de nuestro país. Qué bueno que no se haga eso y que los campesinos sigan con sus tierras y hagan ahí sus labores esenciales para el país. Así es. Y bueno, anunciarles, gracias Jorge, anunciarles que en unos minutitos más ya nos dijo Daniela Pastrana que va a llegar un poquito tarde porque anda en el tráfico, ese tráfico que conocen bastante bien de la Ciudad de México, pero sí, se reincorpora en unos momentos más. Y bueno, comenzamos con los temas, el tema de ¿qué les parece esta situación de el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó y reactivó el proyecto para grabar las remesas? Está todavía en el comité, va a pasar todavía, se planea que sea aprobado. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó como un acto de discriminación fiscal. Ahora con este tema de las remesas, es el nuevo ataque de los republicanos, a pesar de que el viernes pasado pues simplemente se habían echado para atrás de no aprobar esta situación porque suena a todas luces bastante contradictoria con la misma constitución de su país. Salvador Frausto. Sí, Marta Olivia, bueno, pues había un mismo grupo de republicanos habían detenido en días pasados que avanzara esta ley Trump para cobrarle, retenerle 5% de lo que envíen de remesas los migrantes mexicanos o los migrantes en general a sus países, pero en el caso de México pues nos afecta de manera importante porque son cantidades muy altas que, como sabemos, han ido creciendo y creciendo cada año y que ayudan los migrantes mexicanos a sus familias radicadas acá, representan una parte importante de sus ingresos y de sus gastos. Y sin embargo, bueno, pues parece una medida muy, muy abusiva por parte del gobierno de Donald Trump, que incluso pues le calculan que puede haber riesgos para la propia economía estadounidense. Hoy hace un espléndido análisis Gerardo Esquivel en Milenio sobre este tema, que él sí es experto en este tipo de asuntos, y bueno, plantea que habría una afectación para México no tan grande por el volumen de recursos que esto corresponde o forma parte del Producto Interno Bruto. Entonces, habría una afectación, por supuesto, no una afectación tan grande, pero sin embargo sí pega y se suma a estas medidas que Donald Trump está emprendiendo contra México. Yo en todo caso veo pues una serie de ataques sistemáticos del gobierno trumpista hacia distintas partes, pero hacia México en particular, porque si sumamos esta medida de presión para quedarse con una parte de los ingresos de los migrantes mexicanos que trabajan allá, y por otra parte lo sumamos a esta serie de filtraciones en las cuales se ha comprobado hasta la fecha que la gobernadora
de Baja California le han quitado la visa, al igual que a su esposo, y se han filtrado en distintos lugares de la prensa estadounidense o de la prensa mexicana ya en la frontera, que vienen más nombres, que va a haber otros políticos mexicanos a los que les van a retirar la visa. Es otra medida de presión. Y una tercera que no la veo vinculada con estas dos es la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos a México, que llega al aeropuerto, lo recibe el canciller Juan Ramón de la Fuente, pero al día siguiente su primera reunión es con la ultraderecha mexicana, con este personaje de la ultraderecha que no logró lograr su partido el año pasado y que se sigue moviendo en los círculos muy conservadores, Eduardo Verástegui, y que le llama hermano el embajador, el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Entonces, miramos tres acciones muy recientes que son nuevas presiones para el gobierno mexicano, para los políticos mexicanos, para la vida pública y las relaciones con aquel país. Hoy fue o está siendo la primera reunión de este embajador con Claudia Sheinbaum, y bueno, pues ya veremos cuáles son los mensajes que surgen desde ahí, pero sí hay un ataque sistemático, una presión sistemática del gobierno de Donald Trump al gobierno mexicano. Lo ha sorteado hasta ahorita muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, sobre todo en los diálogos que han tenido en temas de seguridad y de economía, los pares, los secretarios o los ministros pares en esos temas, pero es una telenovela, es un cuento que hay que seguir, la presión por varios flancos de Trump hacia el gobierno mexicano. Gracias, Salvador Frausto. Y precisamente eso, decías tú, esta reunión con Eduardo Verástegui, pero también hay otros personajes que han estado pues trabajando a deshoras en este fin de semana, como Simón Levy, Jorge Meléndez, ya el periodista José Olivares, que es el periodista el corresponsal de The Guardian. Él, entre otros, también Laura Sánchez Ley ha estado desmontando estos tweets mentirosos de Simón Levy, donde está compartiendo información totalmente falsa. Está difundiendo, afirmando que unas capturas de pantalla prueban que supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene casos penales activos en los tribunales. No es cierto, y se hace un cotejo de estas capturas con casos de hace muchísimo tiempo, cuando ni siquiera era presidente López Obrador. Y me refiero a estos personajes que le ayudan a los gringos a seguir mintiendo acerca de México. Jorge Meléndez. Bueno, yo lo de Simón Levy y otros ya no los tomaría muy en cuenta, ni siquiera la larga serie de opiniones que tuvieron Krause y Aguilar Camín acerca de Ernesto Zedillo y demás. Yo los pondría en un bote que se llaman infundios sin grandes repercusiones. Pero como ha dicho Salvador, sí vale la pena leer hoy obligadamente el artículo de Gerardo Esquivel, donde dice que las remesas solamente son el 3.5% del Producto Interno Bruto. Pero ahí mismo dicen que, por ejemplo, estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca no obtendrían entre el 19 y el 13% de la cantidad que llega a esos estados, que son muy importantes en el sur de nuestro país, porque las remesas que vienen de Estados Unidos, recordemos, son ahora como 66,000 millones de dólares, que si se graban serían como 3,800 millones que se quedarían en Estados Unidos. Pero también otros personajes señalan cómo
estos mexicanos que no tienen papeles, que están allá indocumentados, mandan más de 2,000 millones de dólares en remesas. ¿Qué harían entonces estos señores? Pues harían algo que solemos hacer los mexicanos y todos los que estamos en situación desesperada, buscar otros conductos para enviar esta cantidad, no enviarnos por los bancos, porque si llega uno incluso al banco lo pueden detener. La opinión de Los Ángeles, que yo leo diariamente, nos da idea de cómo están deteniendo a mexicanos, incluso en ciudades refugio, y cómo los Estados Unidos han llevado a esto al máximo y aún así no logran deportar a lo que decía Donald Trump y que tenía como meta. Pero sí están haciendo que muchos mexicanos tengan más medidas para no salir o para ir a determinados lugares muy protegidos. Entonces, esto haría caer todavía más la economía estadounidense, como ya lo señaló Claudia Villegas, que está al borde de un problema singular, porque debe billones de dólares de su Producto Interno Bruto en una serie de asuntos que no logra satisfacer y sin embargo está planeando aumentar el gasto a casi $1 billón para armamentismo. O sea, Trump está totalmente desquiciado. Ya se mencionaba cómo le está pidiendo a Walmart, a Costco, que no aumenten sus precios. ¿Cómo lo van a hacer estos señores si les ponen aranceles en esto, en aquello, en lo demás? Las ventas incluso están caídas en Estados Unidos y ahora quiere recuperar esto con el 5% de las remesas que mandan los mexicanos. Es decir, Donald Trump está, y no lo digo yo, lo dice un señor como Andrés Oppenheimer, que es totalmente derechista, está haciendo las cosas al revés y están saliendo mal. Tanto que China ya planteó que va a darles crédito a países como Chile, Colombia, Brasil y otros más, de miles de millones de dólares para hacer trenes, automóviles y demás. Y ya China también planteó que pueden ir políticos latinoamericanos por 30 días sin visa para obtener créditos, para ver cómo está manejando la economía china. Es decir, el señor Donald Trump está perdiendo por todos lados y lo que trata de hacer con este 5% es recuperar algo. Y vemos que tenía razón John Lennon, que dice, bueno, los aranceles estadounidenses están por todos lados. Ya solamente falta que nos pongan aranceles por caminar. Es decir, a esa locura que tiene una canción John Lennon, está llegando Donald Trump ineficazmente, echándose encima a muchos personajes, entre ellos a Warren Buffett y a muchos más. Es una locura esto del 5%, pero de esas locuras vive este sector. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Y bueno, hablando de estas locuras, el fin de semana Donald Trump arremetió contra Walmart y publicó en las redes sociales que debería absorber los costos adicionales creados por sus aranceles. Dijo que entre China y Walmart
deberían de absorberlos y no cobrar nada a sus valiosos clientes. Dijo también que los iba a estar vigilando muy de cerca para lo que hicieran. Y no solamente es Walmart, sino que ahora sí que ha empezado con este ataque a sus mismos, a los empresarios de su país. Walmart emplea a 1.6 millones de personas en Estados Unidos. Y pues esta empresa radicada en Arkansas dijo que debería sacrificar sus ganancias por el bien de los Estados Unidos y de la agenda económica. Y hablando de esto, hablando de parte de lo que está pasando en Estados Unidos, llega precisamente Ron Johnson a la embajada de los Estados Unidos en México. Y antes de continuar, damos la bienvenida a Daniela Pastrana. Daniela, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta Olivia? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Salvador, Jorge, una disculpa a ustedes, a la audiencia. Tuve que hacer unos pues, trámites médicos y ya saben que es un servicio público, puede ser complicado y luego tras la cruzar. Muy complicado. Sí, entonces, bueno, pero ya estamos aquí, ya los venía escuchando también un poquito de lo que estaban comentando. Gracias. Y bueno, Salvador, llega Ron Johnson y se publicita con Eduardo Verástegui, quien intentó ser candidato presidencial y ni siquiera alcanzó ni las firmas mínimas y una gran cantidad de ellas también habrían sido falsificadas. Pues ahí está, parte de la agenda de la derecha. ¿Con quién se podría reunir o hablarle de hermano? ¿Con quién crees que podría ser en estos días, en estos primeros saques de el espía, el halcón ahí en la embajada? Así es, pues uniríamos estos tres elementos. A mí me parece interesante observar lo que ocurre en la relación México-Estados Unidos de manera global, es decir, de manera coordinada, es decir, un embajador, un halcón, como bien dices, un conservador que llama amigo personal a Verástegui, ya lo había dado a conocer la Casa Blanca hace algunas semanas, que él había asistido a una reunión de Ron Johnson y Donald Trump en la Casa Blanca, y que a él había asistido Verástegui por ser un amigo personal, un invitado personal de Ron Johnson. Entonces, tenemos este elemento que llega, manda el mensaje de que está cerca de la extrema derecha, sumado al tema del 5% de impuestos a las remesas, que también se aprobaría en los próximos días. Vemos lo que mencionaste, el tema de Simón Levy tratando de colocar en redes sociales como uno de estos personajes que maneja la agenda estadounidense o parece muy cercana a manejar intereses de agendas norteamericanas, y que pues lo desmienten rápidamente Laura Sánchez Ley y otros periodistas al entrar a este sistema, el PACER, en el cual pues si uno revisa el número de expediente en el que supuestamente hay una investigación contra Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos, pues no lleva a ningún caso que tenga que ver con el expresidente, lleva a otros casos. Entonces no sabe cómo responder en redes sociales, le calla la boca de manera muy fácil Sánchez Ley y otros colegas periodistas a Simón Levy, y también pues detiene este intento de colocar en la agenda mediática supuestas investigaciones contra López Obrador o contra gobernadores de Morena, estas listas que no han aparecido de otros funcionarios mexicanos ligados a Morena, a los que quizás se les hayan quitado las visas o se les vaya a quitar, pero mientras se mantenga el rumor, lo que tenemos es un nado sincronizado de acciones provenientes de los Estados Unidos para tratar de minar el trabajo que se hace desde el gobierno mexicano, probablemente tendiente
a colocarse en una posición de fuerza, como es el estilo de Donald Trump, frente a las negociaciones que vengan sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, sobre aranceles, sobre la participación de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico global o el narcotráfico en México. Yo he platicado con gente de Morena, la principal preocupación es estas incursiones que suele hacer Estados Unidos en territorios extranjeros. Esa preocupación sigue estando ahí, sigue siendo una preocupación creciente y parecería que están poniendo el caldo de cultivo los gringos para justificar ese tipo de acciones. ¿Hasta dónde podrán llegar? No lo sabemos, pero hay que estar atentos, observantes ante esta serie de ataques sistemáticos, muchos de ellos provenientes de la DEA. Se ven las orejitas de la DEA en las infiltraciones, en las filtraciones periodísticas por medio de voceros de esa instancia. Se ve también en algunos columnistas de Estados Unidos y de México, en algunos medios que ya han jugado a favor de los intereses de la DEA o de los Estados Unidos. Entonces hay que ser muy precavidos. Sí hay una andanada muy, muy fuerte desde allá para incidir en la política interna mexicana. Trump quiere incidir en la política interna mexicana, ya es clarísimo, lo deja claro. Ahorita pusimos 4 o 5 ejemplos claros y los hemos visto desde que llegó a gobernar por segunda vez su país. Gracias, Salvador Frausto. ¿Qué decir al respecto? Jorge Meléndez, perdón. ¿Qué decir al respecto de todas estas formas de intromisión que ya son bastante claras, y no solamente de este embajador de los Estados Unidos en México, sino que de pronto encuentra en la derecha y en personajes que se dicen muy sin partido, pero con una agenda totalmente gringa al 1000%? Bueno, lo que hay que decir, ya dijo una parte Salvador, bueno, hay que recordar que este señor viene de la CIA, de los boinas verdes, el señor Johnson, Ronald Johnson. Ya tuvimos algún antecedente con el señor John Dimitri Negroponte, que había organizado en Honduras un ejército para tratar de invadir Nicaragua. Ya hemos pasado también por alguna serie de sucesos como el Irán Contras, también en Nicaragua, desde la época de Miguel de la Madrid, pero ahora es muy abiertamente intervencionista este embajador, y después de presentar sus cartas credenciales antes de entrar en una reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, porque presentó sus cartas credenciales con Manuel Velasco, hace esta visita al señor Verástegui y lo llama casi como hermano. Bueno, esto demuestra que tenemos un bombardeo constante de Estados Unidos por una razón, otra, o la que se le pueda ocurrir. Y hay que tener mucho cuidado con estos personajes, porque vienen, como lo decía Manuel Buendía, desde que descubrió al primer agente de la CIA en Universal, si no me equivoco, que estos señores de la CIA y de la DEA y de las demás policías estadounidenses vienen a desestabilizar, no vienen a otra cosa, no vienen a tener una buena relación con México, ni a llegar a acuerdos, ni a apoyar de ninguna manera, sino vienen a lo que saben ellos hacer, que es desestabilizar. Y más en una situación en donde Estados Unidos tiene problemas gravísimos. Yo quisiera
señalar que también hay que leer la columna hoy de Carlos Fernández Vega en La Jornada, donde nos muestra cómo la economía estadounidense está en gravísimos problemas. Y hay que leer también a Enrique Galván, donde nos presenta cómo los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en manos de Japón, por ejemplo, de Gran Bretaña, de China, pero hay dos países que uno dice, ¿cómo puede tener tantos bonos el Tesoro de Estados Unidos? Dos países, uno Luxemburgo y otra las Islas Caimán. Pues solamente se puede deducir que tienen tantos bonos del Tesoro de Estados Unidos porque son de lavadólares. Y estos lavadólares pueden, porque no se sientan el corazón en ningún país, jugarle una malísima pasada a Estados Unidos y entonces Estados Unidos apretar más el cinturón en contra de México. No solamente ellos ahora han dicho que México ha hecho un gran trabajo en que ya no llegue tanto fentanilo a Estados Unidos, pero ahora están atacando a Canadá. Dicen que de Canadá llega el fentanilo y llegan las drogas y demás. Por lo tanto, hay un Estados Unidos como nunca lo habíamos visto, desesperado por echarle la culpa ya sea a las empresas como Walmart, a los países como Canadá, con el cual se toparon con graves problemas porque ya no les compran el vino, la cerveza ni el whisky. Y entonces un Donald Trump desesperado puede hacer una locura con esos supuestos 20, 40 o 60 nombres que tiene, pedir la extradición de algunos personajes. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que cerrar filas, pues los mexicanos con la presidenta Claudia Sheinbaum, para que no llegue este señor que ahora está aquí ya instalado y que el lunes en la tarde se supone se reunirá con Claudia Sheinbaum para entregar sus cartas credenciales, pero que ya está haciendo política en contra del gobierno de nuestro país. Eso hay que verlo de esa manera y por eso yo digo, a mí me aterroriza más eso que las filtraciones de Levy y de Ernesto Zedillo y muchos otros canallas que solamente lo hacen para sacar raja también de provecho para sus plataformas. Gracias, Jorge Meléndez. Y justamente una de las periodistas que hemos mencionado, Laura Sánchez Ley, se dedicó a desenmascarar a Simón Levy. Y miren, les quiero poner este tweet que posteó en una respuesta. Dice, Simón Levy, te ha puesto $200,000, Laura, y consultamos los expedientes juntos. ¿Te parece? Dice ella, no quiero postar nada, quiero que des los números reales de expedientes porque con los que das y con las cortes que citas son en contra de otras personas. Y Temoris Greco señala también, dice, son falsos o son incorrectos, no le contesta Simón Levy sobre supuestos juicios contra AMLO en Estados Unidos. Laura Sánchez Ley los verificó y corresponden a procesos que nada tiene que ver con México. Exacto. Se lo señaló a Simón Levy, él sale con jueguitos de apuestas. Y bueno, dice, ¿hay seriedad o no? Y le hago una pregunta, si Laura fuera hombre, ¿le daría el mismo trato condescendiente? Y nada más para cerrar esto y escuchar la opinión de Daniela Pastrana y Rosa Patricia Ibarra Niño nos pregunta, que nos comente Daniel Robles si Simón Levy ya le entregó la casa que le prometió. Y con eso, pues ahora sí el resumen, Daniela Pastrana, tus comentarios. Eso sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque luego, ¿qué tal si es de esas personas que hacen apuestas y no pagan las deudas? Que tenemos bastantes ejemplos en nuestra élite empresarial, entonces... Tío Richie. Sí, es bueno saber que sí pagan antes de cualquier cosa. De todas maneras, entrarle a las apuestas no es muy sano, a menos que sean como de juego familiar, de
2 pesos. Pues mira, yo no tengo pues más que coincidencias con lo que acaban de decir Salvador y Alejandro, y Alejandro y Jorge. Ya te estoy, Jorge, Sí, bajando cambiando los el años nombre. a la edad del Alex, que es de mi edad. Pero bueno, fíjate que me parece que es importante. Yo creo que hay que tener mucha serenidad. Yo creo que era previsible que iba a ser difícil la relación con Estados Unidos, está siendo difícil. Donald Trump está desesperado por recorrer, o sea, lo que ha hecho ha sido, y me parece que llevamos, no sé, yo ayer decía, llevamos 3 meses y parece que son 3 años, ya decimos, ¿cuándo se va a acabar? Porque ha hecho este juego de que golpeo para todos lados todos los días y al que se queda congelado, pues a ver cómo me voy más fuerte, ¿no? Y América es central para recuperar terreno en esta batalla que tiene contra China y México, por supuesto, ¿no? Entonces ya sabíamos que iba a ser difícil. La última semana ha sido, como bien decían en este recuento, brutal. O sea, aparte de lo que estaban diciendo, bueno, yo estaba haciendo un mini recuento y desde la semana pasada que estuvimos en la mesa y que estábamos hablando de esta cancelación de visas a la gobernadora de Baja California y su esposo, pues ese mismo día tuvimos lo del el ganado, ¿no? La suspensión de las importaciones terrestres de ganado, y luego al día siguiente estábamos ya con el caso de Ovidio Guzmán, la familia del Chapo, y el acuse de los narcoterroristas, ¿no? O sea, la acusación de narcoterroristas a personas que pertenecen a un grupo criminal. O sea, todos los días hubo algo. Lo último ya fue esto del impuesto a las remesas de lo que están hablando. Y la foto falsa esa de los agentes que pues difundió la embajada. O sea, no es una cosa que hayan hecho los medios republicaron algo que es una fuente oficial, la embajada, ni más ni menos que la embajada. Entonces tuvimos como para todos los días tener tema de análisis y al final todos los caminos nos llevaban al mismo lugar, ¿no? Que es esta presión sostenida de Estados Unidos sobre el gobierno de México para irlo presionando a que no acepte y no voltee a ver, así como de esos señores muy tóxicos y súper celosos, que no voltees a ver a nadie, aquí que ni se te ocurra voltear a ver a los BRICS, ni a China, ni a nadie, ¿no? O sea, porque la presión es directa y sostenida para mantener a México como bajo control, ¿no? Entonces creo que así va a seguir, tristemente, no va a parar y hay que tener como decía López Obrador, la cabeza muy fría, el corazón caliente, y como ha estado un poco Claudia, ¿no? Con mucho temple para ir malabareando, porque pues básicamente tiene que ir manteniendo a raya a la presión de Estados Unidos y al mismo tiempo aguantando las propias presiones internas que hay en México de varios frentes, ¿no? O sea, uno, tristemente, ya lo hemos platicado acá también, tiene que ver de las propias guerras internas de Morena, ¿no? Y de los que no terminan de entender en qué situación estamos, o no quieren entender, o no les importa tampoco. Otros propios de los que pues, siempre están en contra y usan, por ejemplo, el tema de la reforma judicial como ariete para seguir insistiendo en esta situación. Entonces, la señal ahora del nuevo embajador, a mí lo que saben, nada más con eso quiero cerrar, lo que me parece bueno es que lleguen con las cartas tan abiertas, porque entonces siempre cuando uno tiene enfrente a alguien que abiertamente sabes cómo va a jugar, pues es un poco más fácil la lectura y mucho más fácil también definir una estrategia, ¿no? El hecho de que llegue y de inmediato se reúna con Verástegui, pues ya nos da pistas de por dónde va a estar jugando el embajador y es muchísimo más fácil tener una respuesta concreta a cualquier cosa que intente hacer, también de la propia ciudadanía
no solo del gobierno. Entonces me parece que esa es una cosa buena dentro de todo lo malo, que tengamos cartas muy, muy abiertas y que no tengamos que estar ahí como adivinando por dónde van las cosas. Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, en otro tema, les quiero comentar que de acuerdo a un estado de X de SPR Informa, este sistema público de medios, Michael Graham, miembro de la Junta Directiva de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, informó que en 30 días se entregarán un informe preliminar sobre el incidente del buque escuela velero Cuauhtémoc, que impactó en el puente de Brooklyn el pasado sábado 17 de mayo. Y él subrayó ahí que es el inicio de un proceso largo. Advierte que no van a sacar conclusiones, no van a especular y no determinarán las causas probables en la investigación. Además, detalló que las investigaciones pueden tardar entre 12 y 24 meses. Y bueno, este mensaje va también para mucha gente de la oposición porque quieren que ya ahorita en este momento los peritos ya hubieran salido a decir algo. Y también tenemos un estado de X, vamos a pedírselo a la producción de la CEMAR, donde señala que dice así: con la solidaridad y unión que nos caracteriza como institución, acompañamos a los cadetes y tripulación del buque escuela velero Cuauhtémoc en el reencuentro con sus seres queridos. Asimismo, hemos seguido los protocolos establecidos para llevar a cabo la repatriación de los restos de nuestros compañeros que lamentablemente perdieron la vida, brindando todo el apoyo, cercanía y respaldo a sus familiares en estos momentos difíciles ante esta desgracia. Y comentarles sus comentarios al respecto, preguntarles sus comentarios, Salvador Frausto, y también ahora sí que esta publicación que fue, muchas fueron bastante extrañas, por decirlo menos, pero hay una que es de Kenia López Rabadán, donde editó después el post, el copy o como se le llame, ahí lo tenemos, producción, donde habla de, donde sin tener nada que ver el tema con el accidente, mezcla la elección del Poder Judicial. Ha recibido muchísimas críticas al respecto. Ahí está. En el chat, a ver, vamos a tener para la diferencia entre uno y otro. Denme un segundo nada más para cambiarlo. Entre el original, porque ahorita estaba, ahí está. Pues ahí está. Pues está hablando de el original, dice, el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó con el puente de Brooklyn, lleva recorriendo el mundo durante 43 años, nunca había chocado y con Morena chocó. De verdad, todo lo que tocan destruyen. Así terminará la elección judicial. Y ahí decía, luego lo edito, pero bueno, siempre hay una captura ahí que los evidencia. Salvador Kraus, comentarios. Sí, bueno, pues un accidente pues muy, muy lamentable, caray, perdieron la vida dos jóvenes de la Marina Mexicana en este accidente, y hay que lamentarlo, por supuesto, habrá que hacer las investigaciones como se han anunciado. A mí me parece muy profesional la actitud tanto de las autoridades de los Estados Unidos como de la Marina Mexicana. Pues se tienen que hacer estudios, se tiene que valorar todas las pruebas que haya para saber qué fue lo que ocurrió en ese buque escuela de la Marina Mexicana, y por otro lado, pues ver la mezquindad de muchos actores de la oposición mexicana, incluida Kenia López Rabadán, señaladamente, caray, no aprenden, se siguen hundiendo a su partido con estas actitudes realmente de carroña, de carroñeros de la política, y pues muestran, se quieren montar en una tragedia de una manera pues sumamente forzada, ¿no? Es decir, cómo analizan, combinan el análisis de la tragedia del buque escuela en los Estados Unidos, en Brooklyn,
con la elección judicial, caray, es de verdad, me parece que hasta sus propios seguidores ya estarán cansados de escuchar tanta tontería, tanta falta de inteligencia política, argumentativa o de decoro, por lo menos ante el fallecimiento de ciudadanos mexicanos. Estas actitudes carroñeras pues se inscriben en esto de lo que hemos hablado. A mí me parece que es muy claro y coincido con Jorge y con Daniela, me parece que hay un golpe muy claro de desestabilización política proveniente del gobierno de los Estados Unidos. Son acciones coordinadas, ya mencionamos los ejemplos, solo los enumero de cómo se han ido dando y ido sembrando. El tema de las visas, quitar visas a una gobernadora, poner rumores de que van a quitar a otros gobernadores, sembrar desinformación, que es una de las características de las estrategias de desestabilización o golpes blandos, como se le llama en el argot de los politólogos, para generar desinformación como esto que hizo este imprudente Simón Levy y mentiroso personaje, cómo surgió la negociación de los chapitos, cómo se pusieron sanciones por el gusano barrenador, es decir, ya la cantidad de elementos que podemos ir sumando en el tiempo reciente y la llegada del embajador estadounidense a reunirse con el vocero de la ultraderecha mexicana, son señales muy claras de que hay una estrategia de desestabilización que surge desde los Estados Unidos y que está siendo alentada fuertemente desde allá, y que la oposición carroñera se mete a esta circunstancia ante la inminente llegada de una elección inédita que ensancha los canales democráticos hacia el Poder Judicial y que empresarios y algunos opinadores están llamando a que la gente no vote, que no participe en prácticas democráticas. Es decir, todo eso va sumando un ambiente de desestabilización clarísima, me parece, y que está desfilando a la vista de todos y que necesitará tener mucho tacto, mucha serenidad y paciencia la presidenta Claudia Sheinbaum y los actores políticos de nuestro país para no perderse en guerritas pequeñas en las cuales se ven el ombligo y pelean por arrastrarse su pedazo de la cobija. Creo que momentos de mirar lo importante y de dejar pleitos banales de lado ante la inminencia de un golpe blando como este. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, habíamos visto situaciones tan desesperadas de la derecha en los últimos años, aparte de los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, donde estaban, pero ahora están rayando, pues dicen algunos que en un acto carroñero y de buitres. A ver, permíteme, tienes, a ver, tu micro, ya. No lo habíamos visto porque no habíamos visto a una oposición, primera, sin que tenga el poder económico y político, sin que pueda influir fundamentalmente en la vida del país, con un rumbo perdido y con una ambición de ganar como en otros países, pero sin ninguna posibilidad de hacerlo, según las encuestas que hemos visto en los últimos meses. Obviamente eso los lleva a una mayor desesperación. Pero yo lo que quisiera decir es mandarles un gran abrazo y mi solidaridad a la familia de Yamilet Sánchez, una mujer que optó por la Marina y que vive en Veracruz, y de Adal
Yair Marcos, el otro compañero joven que también falleció en este accidente. Y lo que nos dicen en Estados Unidos nos debe de dar una idea que cuando se quieren hacer las cosas seria, realmente y a fondo, no pueden tomarse tan precipitadamente acciones en muchas cuestiones. Por lo tanto, lo que señala la señora Kenia López Rabadán es lo clásico que hace otra señora por ahí del Partido Acción Nacional, que llegó con las siglas de Morena, Lili Telles, es desacreditar, hacer una olla ahí de presión para que explote y salga todo lo peor del ser humano, toda la inquina que ellos tienen, porque ahora pues no tienen posibilidades de acceder a puestos de primer nivel, no pueden hacer negocios grandilocuentes como lo hacían antes, no pueden influir en la población y no pueden ni siquiera organizarse entre ellos. Acabo de leer el fin de semana que el señor Zambrano acaba de lanzar su libro de memorias, el cual voy a leer por obligación, y solamente vi por ahí 2 personajes que le hacen el juego a este sujeto, Jesús Zambrano, de la famosa dupla de los chuchos, que eran los que manejaban el PRD con Jesús Ortega, y que lo llevaron a la ruina. Y entonces ahora están desesperados y sacan a reducir sus memorias para volver a atacar a los actuales gobernantes. O sea, hacen lo indecible estos señores, los chuchos y los panistas y demás, para tratar de tener un asidero al respecto. Pero pues nadie les hace caso y ese es peor su rencor. Yo creo que lo mejor es que mandar un abrazo reconfortante a estas familias que en realidad están sufriendo y no hacer caso de estos señores que no tienen ningún crédito en el país. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, no solamente, bueno, pues ya primero utilizó la derecha y la oposición en México a Zedillo, a ciertos personajes. Ricardo Salinas Pliego parece que no les funcionó porque pues simplemente no tiene seriedad en ninguna de sus posiciones y demás. Y bueno, es un deudor a todas luces. Y parece que ahora hasta Marta Higareda, hasta una actriz de un cine, perdón, hay que decirlo, bastante chafa, que más conocida por todos sus, la mitomanía que de todas sus historias y demás. Pero bueno, ¿a quién más va a utilizar la oposición como vocero? ¿Detrás de quién andarán? Ya Lili Telles, pues ya se le conoce, ¿no? O sea, ya está muy quemada. Kenia López Rabadán, por si había dudas, este sábado ya nos dijo quién es y por dónde le interesa moverse, ¿no? Como siempre. ¿Quién sería? ¿A quién ves por ahí, Dani? Pues no, mira, Marta Olivia, yo el sexenio pasado solía decir que Claudio X González me recordaba al coyote del Correcaminos, que estaba intentando ponerle bombas marca Acme a López Obrador y todas le explotaban en la cara. Y parece que eso se ha extendido un poco a la oposición y la 4T, ¿no? Porque por más que le intentan y por más que ponen una y otra cosa, realmente parece que todo se les revierte, pero también creo que porque
esta desesperación que hay en ciertos sectores de la oposición frente a lo que parece que no logran descifrar, les lleva también a tener estas acciones tan faltas de empatía. O sea, tan faltas de empatía que a veces cuando piensas que ya no te pueden sorprender, te siguen sorprendiendo, ¿no? Esto de llevarlo al terreno político y a decir, nunca había chocado y con Morena chocó. Y eso va a pasar con el Poder Judicial, dices, de verdad, ¿no? O sea, te importa un poco la vida de estos jóvenes, Adal Yair, que decía, y América Yamile, que son estos cadetes de 20, 22 años de Jalapa, de Oaxaca, que nos contaba ahorita Jorge, dices, les importa un poquito, ¿no? Pueden tener un mínimo de respeto con ellos porque no, es que ni siquiera se han dado ideas de qué fue lo que provocó, ni siquiera teníamos idea y ya estaban llevándolo a la reforma judicial, o sea, ¿eso qué es? Por supuesto, en estas horas han salido un montón de intentos de explicación en distintos medios y ha hablado de que hubo varias llamadas a los remolcadores pidiendo auxilio, 3 llamadas, se ha preguntado, varios han preguntado por qué no hubo un segundo remolcador. Yo leí también alguna otra explicación de algún capitán que hablaba de como que la posibilidad de que hubiera varios fallos que no fuera uno grave, pero sí concatenados podían haber generado estas situaciones, pero la situación es que no está claro, no hay información y ni siquiera estamos claros de que quizá podría ser también de alguna cosa de Estados Unidos, porque esta no es la primera colisión que hay de un barco contra un puente en Estados Unidos. Hace un año más o menos ocurrió otra, ¿no? En Baltimore. Donde también hubo algunos muertos, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que estar también investigando otro tipo de cosas, pero eso de dar por hecho de inmediato que fue una falla, ¿no? De la Marina o de quien de los capitanes, ¿no? Y al mismo tiempo ligarlo con el partido político y al mismo tiempo con la elección, pues es ya el extremo de llevar el agua a su molino. Y creo que por eso a nuestra oposición, tristemente, yo la verdad es que quisiera tener una oposición más decente, la verdad. Creo que nos merecemos, creo que la ciudadanía y la gente en México ha demostrado un alto nivel de politización y creo que todos merecemos y necesitamos una oposición un poco más decente y no esta que tan burdamente muestra que realmente les importamos un cacahuate y por eso les fallan todas sus estrategias. No importa quién busquen, Marta Olivia, no importa si es Lili Telles o Kenia o el Salinas o Verástegui, les fallan porque sus intenciones no son buenas y eso queda muy evidente y creo que ya muchos pues, nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, pues por eso no les salen las cosas. Entonces, no sé quién vaya a quedar, pero si no corrigen pronto, pues esto va a ser un desastre para ellos, ¿no? Electoral y lo que les quede de sus partidos, pero tampoco es bueno para, digamos que una democracia vigorosa tener una oposición tan mala, ¿no? O sea, tampoco ayuda a la sanidad del sistema político que tenemos tener una democracia, digo, una oposición tan mala. Entonces, ojalá que a quien elijan, pues tenga por lo menos un poquito más de inteligencia política, como decía Salvador. Gracias, gracias Daniela. Nos estamos al cierre, un minutito y medio para cada uno para el postrecito. Se nos quedó el tema de Marina del Pilar y bueno, ya no nos alcanzó tampoco el tiempo para este diferendo entre la Secretaría de Cultura y Laida Sansores, que está defendiendo al youtuber y demás, muchos temas, pero con lo que quiera cerrar, Salvador Frausto, adelante. Sí, bueno, el tema de Marina del Pilar es interesante, me parece, porque expresa varias cosas. Se hizo esto, llamó la atención la carnita asada contra Marina del Pilar el fin de semana, reunieron
al parecer a cientos de personas para protestar por presuntas corrupciones o mal uso del poder de la gobernadora de Baja California, quien, por cierto, le quitaron la visa a los Estados Unidos. Y bueno, pues hay una movilización, hay una crítica interna fuerte dentro de Morena a algunos gobernadores, a algunos personajes políticos, que sobre todo se da por dos temas. Yo veo que el tema de la discusión dentro de Morena, que también está bastante intenso, es por personajes que podrían estar sucumbiendo a prácticas del viejo PRI, a prácticas que los asocien con la corrupción. Habrá que estar muy atentos para ver cuáles son las razones por las cuales le quitaron la visa a Marina del Pilar. Habrá que hasta el momento no se han transparentado, a pesar de que ya se pidió por parte del gobierno de México y de la misma partido Morena información sobre esto. Y por otro lado, pues la llegada de personajes externos de dudosa reputación que pudieran traerle más negativos que positivos al movimiento de la Cuarta Transformación, como el caso de Rubalcaba en el metro, como el caso de personajes que ya tienen ahí un rato, como Erubiel Ávila, como Murat, como este personaje de Durango, que acercaron ahora que se vienen elecciones locales en aquel estado. Es decir, me parece que la guía de referencia para el punto de unión, de convivencia dentro de Morena, debe ser la carta de los 10 puntos de Claudia Sheinbaum como nudo de unidad de qué se debe y qué no se debe. Digamos, son muy claros ahí los puntos, no al nepotismo, no al influyentismo, no al pragmatismo con exceso, alejado de los principios. Me parece que ese es el punto de unión para poner reglas claras dentro de Morena, y que es un esfuerzo que tienen mucha responsabilidad los jóvenes líderes Luisa María Alcalde y Andy López Obrador y la cúpula de Morena para que se hagan valer esos principios en el futuro próximo. Gracias, Salvador. Postrecito, Jorge Meléndez. Bueno, primero, Marta Gareda es símbolo del doctor Simi. Si vemos sus anuncios, yo no sé qué va a decir después el doctor Simi, que es tan propagandista. Dos recomendaciones para el 1 de junio de las elecciones. Hay que leer los artículos de Viri Ríos, donde salga claroscuros en los que están candidateados para el 1 de julio, y de un amigo hay que buscar su sitio de Arturo Sandoval, que da pelos y señales como de 20 personas por las que dice él que no hay que votar jamás en eso. Y finalizo diciendo que el miércoles vamos a tener en Periodistas Unidos a las 4:45 a Gabriel Sosa Plata, porque estamos muy preocupados de que los recursos para los medios gubernamentales y estatales hayan caído gravemente. La Cineteca Nacional, por ejemplo, descendió más del 90% en su presupuesto, y a Radio Educación, como todos los años, le siguen quitando dinero, y va a desaparecer un programa importante que se llama Periodismo Hoy, que pasa los martes, creo, con Andrés Solís y otras personas. Estamos muy preocupados porque a los medios se les quite dinero y pues no pueden trabajar como es debido, y por eso vamos a entrevistar a Gabriel Sosa Plata, quien fue director de Radio Educación, pero que ha sido un investigador de los medios desde hace muchos años. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, tu postrecito. Bueno, querida Marta Olivia, pues yo voy a aprovechar
para recordarles y para invitarles a que vayan a leer el diario Red América Latina, porque la verdad es que creo que están pasando cosas muy importantes también en toda la región. O sea, lo de Trump ha sacudido a muchas cosas, pero no solo es Trump, sino los avances de las derechas y también los problemas internos de las izquierdas, donde tendríamos que vernos reflejados. Hace un ratito que decía yo que creo que nos merecemos una mejor oposición y que yo quisiera tener una mejor oposición, es porque también necesitamos que haya un debate inteligente y de frente contra las propias contradicciones que tiene el partido en el gobierno, que no son pocas. Ya la semana pasada también estuvieron hablando aquí en estas mesas otros compañeros de algunas que hay que señalar, ¿no? Y hay que ver lo que está pasando en la región. Entonces, por ejemplo, hoy se cierran, se vence el plazo para que se registren los candidatos al gobierno de Bolivia, a las presidenciales. Y bueno, ahí hay un ejemplo de lo que tendríamos que estar mirando, un partido que logró revertir un golpe de Estado, que logró restablecer la democracia en muy poquito tiempo y que después, por estas disputas internas, por estas fricciones internas de la propia izquierda, ahora pues está en una situación muy delicada. Ahí pueden leer toda la información, porque también hubo elecciones legislativas ayer en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Ganaron los libertarios y hay toda una recomposición interesante, porque lo que se dio ya totalmente es el gobierno de Macri. Entonces, hay una serie de cosas que están pasando también en estos mismos días, que como estamos tan concentrados en México, porque pues estamos viviendo también estas situaciones tan complejas, a veces no las vemos, pero que sería muy importante para que también nuestra propia izquierda vaya viéndose en el reflejo de otras izquierdas, porque lo ganado no siempre es para siempre, ¿no? Y ahí está Bolivia, Ecuador, Argentina, muchos ejemplos de que los derechos ganados no se quedan para siempre, hay que mantenerlos y hay que seguirlos batallando. Gracias Daniela Pastrana por tu aportación, así como a Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Gracias por empezar la semana con sus reflexiones y con este análisis para estar atentos, alertas. Gracias, Salvador, Jorge, Daniela, un abrazo. A los tres. Un abrazote. Buena semana. Qué bueno tener a Salvador. Oye, Salvador, espérame, antes de que te vayas, así es con mucho calor. ¿Hace mucho calor por allá? Sí, está haciendo muchísimo calor en estos días. Está fuerte. Acá estamos en 41, entonces bueno, más o menos. Qué cruel. Voy a hacer mi clásico calorsplaining, perdón. Exacto. Gracias, un abrazo, sí, porque te veía en el corte y yo también acá por acá me ando secando. Sí.